Aunque hoy no es miércoles, en Burjasot hay mercadillo, y es que la Falla Espartero de la localidad ha organizado un mercadillo solidario para que toda la recaudación obtenida se destine a una fundación. Aquí en este mercado hemos encontrado de todos, desde libros, colonias, CD, música, juguetes. Bueno, no se lo pueden perder. El tercer any consecutiu que estem fent aquesta obra solidària, cada any ho estem destinant a un lloc diferent i enguany tot el que se traga d'ací, més un dinar solidari que farem el dia 13 de desembre, està destinat a la Fundació Cavadas. Com va sorgir aquesta idea? Pues tots els anys treballem en companyia del rector de l'església d'ací de Cantelleria, que és una persona que té molta experiència en això, perquè ha sigut missioner durant molts anys en alguns països d'Àfrica i Sud-amèrica. I entonces cada any estudiem la fórmula d'algun puesto. Sempre intentem que siga algo que siga directe, que vagi al puesto directe. El primer any ho enviarem a un missioner que estava en Zimbabue, amic d'ell, l'any passat va ser per un altre missioner que estava en Tailàndia. I enguany, després evidentment, tot el boom mediàtic ha sigut el doctor Pedro Cavadas, un poc se quedarem en principi en la televisió i els mitjans de comunicació, ens havíeu explicat, i a partir d'ahí estiguem investigant un poc més, no només lo superficial, el que havíem vist tot, a veure què era el que estava fent més, que era, clar, i es quedem molt sorpresos de veure la tasca que està fent, que és molt més important de lo que verdaderament s'està fent només en els mitjans de comunicació, i decidirem que seria una bona manera de treballar i de destinar els nostres mitjans. Pues mira, he comprado un chándal, unos libros para mi nieto y la colección esa. ¿Cómo la ha salido de precio? Pues muy barato, 6 euros el chándal, esto no sé si me ha cobrado 2 o 3, y 5 la colección esa de una colección de libros. ¿La colección de qué? ¿De qué? De punto y costura. Ah, eso, de punto y costura. Pero porque usted supongo que coserá. Y hago punto. Hemos enviado numerosas cartas a fábricas de juguetes y cosas, entonces ellos, digamos, los stocks y cosas que les sobran, pues entonces nos lo han enviado todos, entonces son cosas que están muy bien. Y aparte hemos colaborado con el barrio, mucha gente nos ha traído muchas cosas que tiene por casa sin utilizar, entonces nos la ha ido trayendo y aquí hemos ido poniendo precio y arreglándolo todo para ahora venderlo a la gente que pasa por aquí por el barrio. ¿Y qué precio, cómo calculáis el precio que tiene cada juguete? Si son nuevos y son más eso, pues un poco más caros, pero suelen ser más baratos que las tiendas para que la gente venga y los compre. Y eso. Y ahora que se acerca Navidad, supongo que se acerca bastante gente para interesarse por los juguetes y comprarlos. Claro, con esto de Papá Noel y Reyes y todo eso, pues hay gente que viene y compra muchas cosas y después no tiene que ir a centros comerciales y grandes superficies a comprar cosas. Nosotros hacemos porque se interese, porque consiste en que la gente que pase, engancharla y que se lleve algo. Por ejemplo, ahora mismo estábamos comentando que hemos hecho una oferta de quien se lleve 3 libros le regalamos una libreta, para así conseguir que vendamos más. Y normalmente la gente, ¿qué suele llevarse? Pues libros de niños sobre todo, porque como los utilizan para el colegio y todo, y a lo mejor algún libro antiguo que no han podido conseguir o algo. Bueno, yo me encontré unos niños que llevan una cosita bajo el brazo. Quiero que me expliquéis qué es. Es un calendario, un calendario para la ONG de los niños enfermos, que lo hemos hecho para ellos. ¿Lo habéis hecho vosotros? Sí. Con un poco de ayuda de los mayores. ¿Y cómo lo habéis hecho? Haciéndonos fotos y después las fotos que nos hemos hecho las hemos puesto dentro del calendario. I should have known from then on how to lose my life.